Mi nombre es José Miguel, soy el fundador de ifrevistadigital.com, una revista libertaria. Mi cuenta de Twitter es @josemiguel_pg. Varias veces lo he dicho y lo sigo repitiendo, yo estoy fuera de Venezuela. A mí me costó muchísimo salir de Venezuela. Siendo sincero, fueron aproximadamente unos 3 años en tomar la decisión. Y aun cuando salí de Venezuela, yo no estaba convencido de que me iba a quedar por fuera. Para nada, para nada. Me costó muchísimo, a pesar de que no me identifico con nada de lo que pasa en Venezuela, a pesar de que siempre me sentí inadaptado, desubicado, que no podía compartir la mayoría de las cosas que se practicaban, que se defendían y que se decían en Venezuela. Yo siempre sentí Mérida, especialmente Mérida, como mi tierra. Me costó muchísimo salir, recuerdo los últimos días antes de salir, yo fui despidiendo a cada uno de mis amigos, un círculo de aproximadamente unos 10, 11 chamos que integrábamos la cuadra entera, como la llamamos nosotros, la cuadra entera, la cuadrita. Y nos costó bastante, fuimos despidiendo poco a poco, fue una cuestión de años, aproximadamente unos 4 o 5 años desde que salió el primero, y empezamos a ver hasta que al final quedamos 2 de los amigos, y yo me asusté, y recuerdo que dije, no, salgo yo porque yo no voy a aguantar esto si soy yo el último, y bueno, decidí pegar el brinco. Pegué el brinco, dije que volvía y después otras circunstancias determinaron el hecho de que decidí no volver por el momento. Pero una de las cosas más comunes que solemos conversar quienes estamos afuera de Venezuela y una de las preguntas más comunes que nos hacemos y que incluso la gente que está aún en Venezuela dice: hagamos todo el trabajo para los que se fueron puedan regresar, cosa que ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Porque incluso nos hacen, nos dicen que los que estamos afuera no podemos opinar sobre lo que pasa adentro porque no lo entendemos, porque fuimos unos cobardes y no nos fuimos y todo eso. Pero sí, hay mucha gente que dice: pues que esta lucha sea por los que estamos aquí, por los que están afuera y que quieren regresar. Hay muchas personas afuera que por supuesto quieren regresar a Venezuela, hay muchas. Una de esas personas soy yo, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero la emoción jamás va a gobernar sobre la razón, jamás, eso no va a ocurrir en mí. Pero una de las preguntas más comunes que nos hacemos, usualmente, es si volveríamos a Venezuela. Y nos podemos hacer esa pregunta por Twitter, por Facebook, por mensajes, personas que no estamos en el mismo sitio, personas que nos encontramos en la misma ciudad y conversamos. Y nos empezamos a preguntar cosas como: ¿volverías a Venezuela? Y la mayoría de las respuestas es sí, yo volvería a Venezuela, sí, yo volvería a Venezuela. Después de que llevas mucho tiempo afuera quizás sea difícil, pero por lo menos vas a volver a visitar a Venezuela. O sea, así sea de visita. Si ya hiciste toda tu vida acá, que en 3 años cambiaste todo lo que lograste más de lo que lograste en 30, 40 años en Venezuela, pues por supuesto que es normal que la persona se sienta más del lugar que lo recibió y que le permitió perseguir todos los sueños que tenía y que todas las oportunidades que consiguió las pudo aprovechar porque no habían exceso de controles, de delincuencia, de malandraje y de intervención como la hay en Venezuela. Pues por supuesto que es entendible que esa persona no quiera regresar por completo al país. Es totalmente aceptable, es totalmente entendible. Pero nos hacemos esa pregunta. Y yo suelo voltear la pregunta un poco cuando lo estoy haciendo y le pregunto a la gente que cuáles serían las condiciones para que vuelvan a Venezuela. Y en estos días lo conversaba con una persona por el Twitter y esa persona me decía: es que una pizca de cambio yo me vuelvo. Yo no soy así tan flexible. Entonces yo con este video quiero más o menos entusiasmar a la gente, a que la gente le dé vueltas un poco a los que están afuera de cuáles serían las condiciones para cada uno de ustedes mínimas necesarias para que ustedes digan: ¡pac!, me vuelvo a Venezuela. Suponiendo que tenemos el poder, tenemos el control
para volver a Venezuela y que en nuestras manos está la decisión de volver a Venezuela, ¿qué cosas? Por lo menos 3 o por lo menos 5 cosas que usted diría son necesarias en Venezuela para que usted regrese al país en el que nació, creció y al que quiere volver si usted quiere volver. El que no quiere volver obviamente no va a decir eso. No, a mí me gustaría volver cuando todo esté normal y yo pueda visitar de turismo. Eso es válido. Eso es completamente válido. Yo voy con las mías, que las he dicho, las mantengo, las sostengo y que fueron las razones por las cuales yo salí de Venezuela. Y no son para nada razones emocionales. Yo siempre he dicho, derogan la ley de precio justo, tumban el control de cambio y derogan o por lo menos modificamos la ley orgánica del trabajo. Y yo me regreso. Porque esas fueron las leyes por las que yo salí de Venezuela. Esas fueron las leyes por las que yo no pude continuar con el negocio. Y entonces podrán entender, ok, eso significa que para José Miguel vivir en tranquilidad en un país lo que necesita es tener la posibilidad de hacer negocios sin trabas. Sí. Sin intervención estatal, sí. Sin que le digan que puede comprar y que no puede comprar, sí. Yo no quiero que a mí me digan en qué puedo invertir, con qué moneda debo transar, a qué precio debo vender, a qué precio debo comprar, cómo aquel va a perder, y si yo voy a ganar a costillas de que él pierda o que él gane a costillas de que yo pierda. No, yo eso no lo quiero, ¿vale? Yo eso no lo quiero. Yo quiero trabajar. Yo quiero tener mi negocio como lo tenía en Venezuela antes de salir, y fueron 6 años continuos con todo lo que teníamos encima y que fuimos viendo mermarse el trabajo de unos pichones que recién graduados de la universidad, su papá les dijo, ¿qué le parece si compramos este equipo y nos ponemos a ofrecer estos servicios y estos productos? Dale, que tuvimos que ir a pelear en la universidad para que nos aceptaran hacer la pasantía en un negocio que tenía 1 mes de haber comenzado. Y nos dicen, no, tiene que ser uno establecido. Y nosotros, ¿cómo? Estudiamos administración de empresas, que se supone que es la carrera de emprendimiento, y nos van a decir que no podemos emprender. Eso es absurdo. O sea, que nos están enseñando a ser empleados. Y listo, tiene razón, vaya y haga la pasantía en su propio negocio. Y de verdad que fue una experiencia genial. El hacer la primera venta de nuestra empresa, hacer la primera venta de nuestro producto en un mercado donde nadie nos conocía, en un mercado donde la gente ni sabía, y de paso que era un sector cerrado, porque era un sector vinculado a la seguridad empresarial. Cuando hicimos la primera venta, la felicidad que se siente solamente lo van a entender las personas que han pasado y que han experimentado lo mismo. Y el que se lo puede imaginar, que está consciente lo importante que es el valor del trabajo y los principios basados en el comercio, en el libre comercio. Esas son las personas que lo van a entender. El que le gustan las cosas fáciles, al parásito, al que se pega, no lo va a entender, pero los demás sí. Y poco a poco fuimos viendo cómo la cosa se nos iba echando a perder, y cómo el control de cambio, que cuando los comenzamos el control de cambio existía, y poco a poco fue ahorcando hasta el punto que primero los precios se dispararon, porque la única forma de establecer precios era guiándose por el mercado negro. Luego nos dijeron que no podíamos vender al precio que queríamos. Y entonces era un riesgo vender al precio real, porque si le vendías a un privado que era un sapo, entonces te podías meter en un peo. O si un organismo público te pedía el producto y tú te atrevías a vendérselo, entonces corrías un riesgo terrible con pasarle una cotización. Entonces el control de precios nos empezó a ahorcar, hizo casi imposible traer los productos, y cuando teníamos en la lista más de 200 pasamos a 30, a 40. Y de repente la ley de precios vino y nos dijo, no, ahora no pueden vender al precio que quieran, mucho menos a un precio en el que ustedes ganen, porque el objetivo es quebrarlos. Okay. Y luego incorporamos un servicio de subcontratación, cosa que en países avanzados como Estados Unidos es la cosa más común del mundo, y es fuente de millones de trabajo y de la creación de nuevas empresas y de empresas familiares. Y en Venezuela las pymes tenían un peso increíble en la economía, era lo más importante, Y esa fue, ¡pácata!, las que fueron ahorcadas por la ley orgánica del trabajo. Cuando
prohibió la subcontratación, cuando empezó a otorgarle unos beneficios impagables para las pequeñas empresas, a los empleados, las pequeñas empresas no podían soportar eso. Nada más los grandes monopolios que estaban enchufados al régimen eran los únicos que podían. Grandes monopolios que yo quiero dejar claro que un monopolio es solo posible cuando el Estado lo alcahuetea, porque en un mercado libre eso no pasa. Puede haber un rey en el mercado, pero si usted es más creativo, si usted se mueve, si usted sabe ofrecer algo mejor que esa persona, usted rápidamente lo puede desplazar. Rápidamente lo puede desplazar, siempre y cuando él no tenga acceso a lobbies con funcionarios del gobierno y que le prohíban a usted regular. Entonces, yo, volviendo al tema de qué cosas necesitaría que cambien en Venezuela, hay otra más, pero esta va a ser más pesada. Pero sin control de cambio, sin control de precio y sin ley orgánica del trabajo, este señor que está aquí no lo pensaría mucho para decir, verga, vale la pena volver a poner los pies en Venezuela, volver a dedicarle tiempo y recursos a una idea de negocio allá, a pesar de que hay muchas otras cosas que cambiar. Pero como dije, nombra 3, nombra 5. Algunas personas van a decir, José, que no has visto la delincuencia. Bueno, pues entonces yo pediría que se derogue la ley de desarme, cosa que es el peor atentado contra la seguridad individual, una ley de desarme en la que solamente se le permite a los burócratas y a los mercenarios pagados por la burocracia tener armas para que atenten contra la gente, como pasa en Venezuela, y que un malandro no va a decir, yo no compro un arma porque está prohibido. Eso es estúpido. Con más razón se te va a meter a tu casa sabiendo que tú eres un hombre de bien y que como hombre de bien decidiste no comprar un arma porque no quieres violar las leyes. Claro, eso sí es sabroso. Eso es súper sabroso por un malandro. Por eso es que se sienten con la libertad de entrar y acabar con todo. Y entran caretablas y no le importa que lo estén viendo en las cámaras. ¿Por qué? Porque saben que no van a llevar balas de vuelta. Porque si ellos tuviesen el mínimo indicio de que en la casa en la que se van a meter esa persona tiene el derecho a estar armada, se lo piensa 2 veces, el culito se le cierra y dice pinga. Debe estar muy desesperado, ser muy valiente o estar muy organizado para meterse en una casa donde sabe que la persona tiene derecho a caerle a tiros si le está violando su propiedad, cosa que es un derecho legítimo, conocido como el derecho legítimo a la defensa. Entonces, comencemos por el sector económico. José Miguel, ¿qué cosas consideras básicas para volver a Venezuela? 0 control de cambio, 0 control de precio. Abajo esa ley orgánica del trabajo. Si quieren volvemos a la anterior. Para comenzar. Y siendo un poquito más radicales, no ley desarme, 0. Para que así como voy a poder tener el derecho de emprender, de comprar en la moneda que yo quiera, de vender al precio que conviene y que el mercado decide si me va a comprar o no, y yo contratar en acuerdo voluntario a mis empleados y ofrecer el servicio que yo quiera al otro sin que lo consideren un delito porque es tercerización. ¿En qué cabeza cabe que tercerizar sea un delito? Eso es tonto. Y que además yo tenga el derecho a defenderme, porque si el malandraje está desatado y ustedes no me van a garantizar para nada la seguridad, por lo menos permítanme defenderme. Entonces yo, con esas 3 cosas, yo comenzaría. Esas son mis 3 razones. Y yo los invito a los que están afuera a que digan sus razones. Que digan cuál sería los cambios sencillos, los puntos básicos, los comienzos, lo más simple que usted necesitaría para volver, para decir, ¿sabe qué? Si me regreso a Venezuela, ¿cuáles serían las condiciones mínimas? Lo puedes compartir como quiera, lo puedes escribir en mi cuenta de Twitter, @JoseMiguel_PG, lo puede escribir debajo de este video en YouTube, lo puede compartir en mi Facebook si usted tiene mi cuenta, lo puede compartir en Instagram y si usted me conoce me puede escribir. Y si usted es mucho más osado, usted hace un video, usted me lo comparte a mi cuenta de Twitter y yo con todo gusto lo voy a empezar a rodar con la gente para que la gente vea por qué los venezolanos tuvieron que abandonar el país en el que crecieron y en el que se educaron. ¿Y qué tendría que pasar como mínimo para que
la gente se devuelve. Piénsenlo.